Muy buenas tardes, hermanos. Así puestos de pie, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú nos tienes en el hueco de tu mano, porque tú no nos dejas, Señor, porque tú, Señor, ahí estás en todo momento con nosotros, Padre, ayudándonos, animándonos, Señor. Quizás a veces, Señor, aún en medio de nuestra rebeldía, aún en medio de nuestra necedad, Señor, tú eres bueno con nosotros, Padre, y te damos gracias, Señor. Y en ahora, Señor, que hemos de meditar en tu bendita palabra, Señor, en lo personal yo te pido, Señor, que seas tú hablando, que seas tú tocando el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos anima, nos redarguye, pero también, Señor, nos abraza y nos da, Señor, esa fuerza, Señor, para continuar, Señor, siendo humildes y sencillos. En tus manos dejamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Bueno, voy a continuar con esta serie que lleva por título Verdaderos Discípulos. Y el tema de hoy es el carácter del discípulo, ¿sí? Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte. Aquí estaba hablando el Señor Jesús. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Quiero que note lo que hemos venido hablando. Multitud y discípulos, ¿sí? La multitud se pierde en el anonimato. El discípulo, ese es otro tipo de persona, ¿sí? Entonces, dice que se acercaron con él sus discípulos y dice el versículo 2, y abrió su boca y enseñaba, ¿sí? Ahora, ¿qué les enseñaba Jesús? La enseñanza que él estaba a punto de darle a sus discípulos era con respecto a su estado interno del discípulo, es decir, al corazón del discípulo, ¿sí? La enseñanza que Jesús siempre daba a sus discípulos estuvo enfocada en el carácter de sus discípulos. Y ahora, ¿qué es el carácter? Bueno, la Real Academia Española lo define de la siguiente manera. Dice que es un conjunto de cualidades de una persona que la distingue, ¿sí?, de entre otras, en su modo de ser y en su modo de obrar. Tristemente, hoy en día, en el cristianismo se le da más énfasis a los dones, a los carismas, que son regalos de Dios, que al carácter. Los dones Dios nos los ha dado por gracia y esto nos los ha regalado para edificar a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero el carácter, ese se va formando día a día, ¿sí? Entonces el carácter cristiano no es un don, sino es algo que el escultor divino va formando, ¿sí?, va esculpiendo en la vida de cada uno de sus discípulos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene mucho carisma y su carácter es nulo, verdad? Entonces el carisma le va a ganar, ¿sí?, y va a predominar, y obviamente pues el discípulo se va a querer enorgullecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene carácter, predomina el don, ¿sí? Entonces el énfasis de Jesús no es que tengamos muchas señales y maravillas, ese no es su énfasis, ¿sí? Esas son consecuencias de la predicación. Es claro que el énfasis que Jesús hace es que seamos formados a su imagen, ¿sí?
que aprendamos a ser como Él, a vivir como Él vivía, a pensar como Él pensaba. Entonces, el ser discípulo de Jesús es vivir un estilo muy diferente, ¿sí? Diferente a aquellos que no lo son, porque el verdadero discípulo se distingue entre la multitud, es decir, que no son del montón. Si tomamos un poco el contexto de este capítulo 5 del Evangelio de Mateo y vamos a leer el capítulo 4, versículo 25, el cual nos dice: y le seguía mucha gente de Galilea y de Decápolis. Decápolis era un grupo de 10 ciudades que estaban alrededor de donde se encontraba el Señor Jesús, ahí enseñando, predicándoles y sanando. Y dice que llegó gente de Jerusalén, pero también llegó gente de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces ahí vemos a la multitud que seguía a Jesús, ¿sí? Ahora, si volvemos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el versículo 1, que nos dice que viendo la multitud, subió al monte. O sea que el Señor Jesús se puso en alto, la gente estaba abajo. Él aprovechaba la acústica para que ellos entendieran perfectamente el mensaje o la enseñanza que Él les iba a dar. Dice que vinieron a Él sus discípulos. Versículo 2 dice: abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, como usted se puede dar cuenta, es la primera bienaventuranza. Y esta bienaventuranza tiene que ver con la cuestión interna. De igual manera todas las demás, ¿sí? Entonces, Él dijo: bienaventurado el pobre de espíritu. Él no dijo nada más así, bienaventurado el pobre, ¿verdad? Sí, porque Él estaría hablando de aquel que está, pues de alguna manera necesitado, aquel que no tiene recursos. Aquí notamos que entonces esta bienaventuranza se refiere a un rasgo interno, a algo que va a caracterizar al discípulo, pero que pues en sí es una condición interna. Y aquí es donde nosotros estamos hablando del carácter. Entonces, cuando él dice bienaventurados, Mateo utiliza una palabra griega que es makarios, la cual significa supremamente dichoso, significa sumamente feliz, sumamente digno de ser felicitado. Porque es una persona dichosa, o sea que es un grado superlativo la palabra bienaventurados, makarios o sumamente dichoso. Ahora, ¿quiénes son sumamente dichosos? ¿Por qué Jesús utilizó esta palabra? Y dice que son sumamente dichosos los pobres en espíritu. Y la palabra pobres se tradujo en el griego de putoshos, que significa, o bueno, más bien que tiene dos aplicaciones, una literal y la otra es simbólica o metafórica, ¿sí? Entonces se tradujo como pobre y literalmente significa mendigo. ¿Y qué es un mendigo? Bueno, pues es alguien que no tiene absolutamente nada, ¿sí? Es alguien que está en la miseria total, es un necesitado, es un carente de todo, eso es un mendigo. ¿Y qué hace un mendigo? Pues mendigar, ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué es mendigar? Bueno, es pedir ayuda. Pedir ayuda teniendo una actitud de humillación, porque no tiene ningún recurso y por lo tanto necesita urgentemente que le ayuden, que le apoyen, ¿sí? No sé si a usted se le han acercado personas así, ¿sí? Que cuando van y le piden se comen su vergüenza. Es más, la posición de su cuerpo es otra, ¿sí? Se inclinan, se encorvan, ¿sí? Pidiendo ayuda,
¿sí? Ahora déjeme decirle que la palabra que usó Jesús aquí de pobres en espíritu, pues en sí notan ustedes que es una condición interna y no externa. Lo que significa mendigo, y cuando Jesús dice bienaventurados, sumamente dichosos los pobres de espíritu, ¿qué significa esto? Los bienaventurados pobres de espíritu son aquellos que reconocen su miseria total, ¿sí? Su miseria espiritual, es decir, que no poseen absolutamente nada, ningún recurso para salir del hoyo espiritual y moral en el que se encuentran. Reconocen que están totalmente carentes de cualquier tipo de recurso. Es decir, que un discípulo verdadero es aquel que reconoce su necesidad de Dios, que así como sabe que tiene que comer el pan cada día para su cuerpo, también sabe que tiene que alimentarse de la palabra de Dios, que es vida eterna. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que era bienaventurado? Porque el reconocer que no puede hacer nada por sí mismo y que necesita de Dios, pues obviamente se humilla delante de Dios y clama ayuda. En contraparte, el orgulloso, el autosuficiente, él dice, yo puedo solo, pero cuando realmente no puede. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que no pueden, los que reconocen que no tienen las fuerzas suficientes para enfrentar el mal, para enfrentar la maldad, para enfrentar las situaciones que se presenten en el día a día. Ahora le invito a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. En esta escritura, el Señor Jesús la usó estando ahí en la sinagoga. Y vamos a ver aquí cómo es que toma sentido este contexto de bienaventurados los pobres de espíritu. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Ahora, ¿a qué tipo de pobre cree usted que se refiere aquí? ¿Al pobre material o al pobre espiritual? Definitivamente es al pobre espiritual, ¿sí? Para quienes de alguna manera se sientan necesitados y puedan reconocer y pedir la ayuda a Dios, ¿sí? Porque solamente Dios es el único que les va a poder ayudar. Entonces es para el pobre espiritual. Y luego continúa diciendo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí la palabra quebrantados de corazón significa triturados de tantas cosas que no han podido solucionar. Por ejemplo, puede haber personas, ¿sí?, que fuman y que a lo mejor, como saben que eso les hace daño, pues lo pueden dejar de un día para otro y podríamos decir que eso es una situación fácil. Pero hay otras situaciones que son difíciles y que hay quienes se les complica dejar. Entonces, ¿a qué vino el Señor? A sanar a los triturados de corazón, a aquellos que están totalmente prisioneros, porque luego dice a continuación, a pregonar libertad a los cautivos, es decir, a los que están cautivos por el pecado, ¿sí?, que no han podido liberarse por ellos mismos. Pero el texto aquí en el idioma griego, en el original, implica esta liberación que tiene que ser a través del perdón de pecados. Pero luego continúa diciendo, y vista a los ciegos. Ahora le pregunto, ¿qué tipo de ciego cree usted que se refiere aquí? ¿A los que no ven, a los invidentes o a los ciegos espirituales? Así es, sí son a los ciegos espirituales, porque alguien como usted y como yo, ahorita usted y yo estamos viendo, ¿verdad?
pero eso no nos garantiza que podamos ver las cosas espirituales, que pueda ver yo obrar a Dios en este instante, ¿sí? Yo no lo puedo ver ni entender, pero por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Definitivamente es una expresión que tiene un significado espiritual, ¿sí? Porque todos oyen aquí, ¿verdad? Todos están escuchando, todos oyen, ¿sí? Pero a veces no todos entienden, ¿sí? No todos están captando la palabra de Dios. Y por eso es que es en este sentido, ¿verdad? Metafórico. Los que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Entonces definitivamente es una interpretación netamente espiritual. Ahora, ¿qué más vino a hacer el Señor? Dice que a poner en libertad a los oprimidos, que significa aquí perdonar a los triturados del pecado, para que sean libres, porque nunca pudieron por ellos mismos liberarse. Y luego añade en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, al reconocer nuestra pobreza espiritual, el verdadero discípulo sabe, entiende que es la base para poder recibir las riquezas de Cristo. Así que todo ser humano, toda persona que quiera ser discípulo de Jesús, tiene que reconocer que no tiene ningún recurso. Por eso es que la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Es por su gracia, porque al no tener recursos, porque cuando una persona tiene dinero allí en la bolsa y tiene hambre, pues va y compra comida, pero ¿cómo va a comprar la comida espiritual? ¿Sí? ¿Cómo va a comprarla? Porque no tiene recursos espirituales. Aunado que pues la comida espiritual no se compra, ¿sí? Unos la venden, ¿sí? Y eso es una herejía, ese es un abuso. Entonces, el verdadero discípulo reconoce y entiende que la base para poder recibir las riquezas del Señor, las riquezas de Cristo, están en reconocer que es un mendigo espiritual. ¿Me expliqué? ¿Sí? Porque nuestra condición es de miseria total, hermanos, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos aquí en la Biblia, aunque, bueno, hay muchos más, ¿verdad? Pero estos dos ejemplos nos van a comprobar cómo esta bienaventuranza también tiene su base en el Antiguo Testamento. Y bueno, el primer ejemplo se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí vamos a ver la historia del rey Josafat, el cual pues de pronto se encontró y se enfrentó con sus enemigos, que eran muchos, y que pues de alguna manera él tenía segura la derrota, pero el pueblo de Israel, guiado por este rey piadoso, pues reconoció su pobreza espiritual, su falta de recursos. Dice Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 11 y 12. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, oh Dios nuestro. ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. Contra tan grande multitud que vienen contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Yo no sé si usted ha estado en una situación así, que no sepa qué hacer, ¿sí? Que quizás vaya y usted le pida ayuda al vecino, o quizás vaya y le pida ayuda a su amigo, o a lo mejor vaya y se compre una botella de vino, ¿sí? No lo sé. O bien que termine huyendo, que se vaya, ¿verdad? Y evada la responsabilidad o el problema, porque a veces no sabemos qué hacer. Porque el hacer cualquier cosa que no sea el ir con Dios y reconocer nuestra pobreza espiritual,
Ay, perdón. Que entró. ¿Sí? Pues eso no nos va a ayudar a que Dios nos solucione el problema, cuando hacemos a un lado a Dios. Ahora, si usted huye, lo que usted está diciendo ahí es que si usted no puede, pues Dios tampoco puede ayudarle. Y termina usted refugiándose en alguna adicción. Dice el versículo 12, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Quiero que note que este rey tenía poder. El asunto es que lo que él estaba enfrentando y lo que le estaba causando el problema, pues aún con todos los recursos que él contaba, no podía hacerlo frente. Y él dice, no sabemos qué hacer. Y tampoco quiso negociar con el enemigo para convertirse en su esclavo. No. Dice, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿En dónde deben de estar nuestros ojos, hermanos? Así es. Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. Es el único que nos puede ayudar. Pero el orgullo a veces no nos deja a algunos. No nos permite reconocer nuestra condición espiritual, nuestra falta de recursos. Pero Josafat dice, a ti volvemos nuestros ojos. Y luego fíjese en el versículo 13, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Imagínense a todos ellos ahí tomaditos de la mano, el papá con sus hijos o con su esposa ahí, todos mirando hacia el cielo, reconociendo su necesidad. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurados son, sumamente dichosos, porque entonces viene la mano de Dios, ¿sí? Y no el compadre o el vecino. Versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. En cuanto un discípulo deja que el Señor obre a su favor, es bienaventurado. El problema es que no todos dejan que Dios obre, que Dios intervenga. ¿Y saben por qué? Por el orgullo que a veces nos cargamos. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es sumamente dichoso? El que reconoce su falta de recurso de todo tipo, ¿sí? El mismo Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo que nos dice Juan 15. Sin mí nada pueden hacer. Ahora vamos a otro ejemplo. Este es un ejemplo hermoso, está ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, ahora sí que el pasaje que leímos hace un rato. Y bueno, aquí muere David, padre de Salomón. En aquel tiempo se heredaba el reino y Salomón pues hereda el reino de su padre David. Sí, él heredó todas las riquezas que tenía David. Y dice este versículo 7, ahora pues Jehová Dios mío, él estaba orando, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. En primer lugar, él dice, yo soy joven. ¿Y qué quiere decir esta frase cuando él dice, yo soy joven? Pues que no tenía experiencia, ¿verdad? Él no sabía qué iba a hacer con tanta gente que tenía que gobernar, ¿sí? Y dice, y no sé cómo entrar ni salir. Y esta expresión metafórica es decir, no sé gobernar, no sé qué voy a hacer con tanta gente,
versículo 8 dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Es un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo una casa nueva. No, perdón, no dice eso, ¿verdad? Una cuenta con mucho dinero en el banco, ¿así dice? No, ¿verdad? Bueno, pareciera que para algunos eso dice, porque eso es lo que a veces les enseñan. Note lo que pidió Salomón. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Y la palabra entendido en el hebreo significa un corazón inteligente. Ahora, ¿para qué quería Salomón un corazón inteligente? Fíjese lo que continúa diciendo, para juzgar a tu pueblo. ¿Por qué? Porque él reconocía que no tenía, que no sabía ni cómo iniciar a gobernar ese pueblo tan numeroso, ¿sí? Entonces reconoció aquí su pobreza espiritual, Salomón, su falta de recursos, su miseria. Él estaba mendigando a Dios. Y mendigando para nosotros aquí en México y en toda Latinoamérica, este concepto se ha desvirtuado mucho, pero aquí Salomón está mendigando a Dios porque le está pidiendo desesperadamente su ayuda, su provisión, su dirección. Dice el versículo 9, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, esto es, para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién? Yo no puedo, Señor. Pero fíjese cómo son los estándares que hoy en día el mundo nos exige, porque sí nos los exige. Si usted está buscando un puesto y ve, por decir en el periódico, la vacante de un gerente, pues si usted va y pide ese puesto y que le digan a usted, oiga, usted podría desempeñar esta función, y que usted diga, híjoles, no sabría qué hacer. ¿Qué hacen? Pues inmediatamente lo descalifican, ¿no? Usted no es apto para el puesto, ¿no? Pero ¿qué creen? Eso no nos exige el Señor. El Señor nos dice que reconozcamos nuestra necesidad, nuestra falta de recurso, y los estándares con Dios son muy diferentes a los estándares del mundo. El mundo, usted tiene que ir a presumirles lo que usted no es a veces, ¿sí? Por eso nos piden un currículum cuando vamos y pedimos una vacante, ¿no? Nos piden un currículum y que a veces muchos inventan, ¿no? Mienten en lo que dicen que saben hacer, o que le dicen, ¿en dónde estudiaste? Yo estudié en Harvard. Sí, ¿cómo no? Tú estudiaste en la Universidad Patito, ¿no? Pero bueno, ahí estamos presumiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos exige el mundo, ¿no? Demostrar que sí podemos, demostrar que yo soy el campeón, ¿no? Que en mí, pues, van a ver que yo sí puedo, ¿no? Entonces, con Dios no es así, ¿sí? Es al contrario, ¿sí? Tenemos que reconocer. Ahora, ¿qué sucede en el versículo 10? ¿Se enojó Dios con lo que Salomón pidió? No, dice que le agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ahora le pregunto, ¿por qué le agradó a Dios? Porque reconoció que aunque era un rey, ¿sí? Un gran rey y que tenía muchos recursos, ¿sí? Él no podía solo. Por eso es que le agradó. Entonces, el verdadero discípulo, ¿cómo agrada a su Señor, a su Maestro? Reconociendo que no puede, ¿sí? Que no puede por sí mismo. Que en nosotros no hay nada bueno, ¿sí? Y lo bueno que pudiera haber en usted o en mí es porque lo hemos adquirido. No es parte de nosotros. Porque ¿qué dice la Biblia que hay en nosotros? Dice que en nosotros nada más hay maldad, hay pecado, ¿sí? Un corazón que nos engaña. Por eso tengamos mucho cuidado con ese corazón traicionero. Ahora escuche la respuesta que Dios le da a Salomón. Versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza.
Qué diferente es el evangelio de hoy, ¿no? ¿Qué les enseñan a los discípulos hoy en día? A pedir solamente, hermanos. Tú pídele y se vuelven unos santos pedinches, hermano. ¿Sí? Tú pídele y dile que aquí dice en su palabra, exígele que tú eres un hijo y que como tal te debe de contestar. ¿Qué merecemos, hermanos? Usted y yo no merecemos más que la muerte y el infierno. Pero tanto nos amó Dios que mostró su amor para cada uno de nosotros, ¿sí? Que siendo aún pecadores dice que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la ocasión para jactarnos, para decir que somos o que merecemos algo? No cabe en el discípulo de Jesús. Entonces Dios se agradó y le dice a Salomón, me gustó lo que pediste, porque no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Mire, hermano, si usted le está pidiendo un carro al Señor, mejor cambie su petición, mejor pidámosles un cerebro nuevo, un corazón nuevo, ¿sí? Porque si está en el plan de Dios, el carro se lo va a dar. Mejor preocupémonos más por ser humildes, por ser sencillos y obedezcamos a Dios para que de esa manera agrademos al corazón de Dios. Y todo ello para que no dejemos de seguir confiando en nosotros mismos. Mejor confiemos en Dios, porque el verdadero discípulo camina con el Señor agradándole, reconociendo su pobreza espiritual. Vamos al final de esta historia, versículo 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Es decir, que Dios le contestó, bienaventurado Salomón. ¿Sí lo entendieron? Porque reconociste tu pobreza espiritual. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Pero era tan real como yo ahorita lo estoy viendo a usted, porque ciertamente Dios le dio todo esto, ¿sí? Le dio sabiduría, lo atiborró de riquezas, pero su corazón no estaba puesto en las riquezas, su corazón estaba puesto en el Señor, solamente dependía de Él. Y el Salmo 40, 17, este es un salmo muy hermoso, y si usted tiene oportunidad de leerlo en la noche, léalo todo para que usted vea y tenga sentido todo esto que está usted escuchando el día de hoy. Hoy solamente voy a leer 3 versículos, ¿sí? Dice el versículo 3, aquí está hablando obviamente David, dice, aunque afligido yo, esta palabra afligido viene del hebreo ani, que significa pobre, pero no pobre material, porque David era muy rico. Dice, aunque pobre yo y necesitado, y mire aquí la palabra necesitado, también tiene un significado especial. En el hebreo, evión significa mendigo. ¿Qué está diciendo entonces David? Yo reconozco que soy pobre, que no tengo recursos. No tiene recursos y aquí era por el problema que estaba pasando David, ¿no? Dice, aunque pobre yo y mendigo, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Ahora, ¿por qué David pedía ayuda? Porque él reconoce que era un pobre. Él mendigaba, ¿sí? Porque solamente Dios le podía ayudar. Luego dice en el versículo 11 y 12, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista.
Y saben que muchos de los que estamos aquí, las maldades de nuestro pasado nos han alcanzado. Hay quienes ya nos alcanzaron, ¿sí? Un ejemplo de ello puede ser, ¿no? Voy a decir un ejemplo nada más. Un hermano que hace 25 años tomaba mucho, fumaba mucho, ¿sí? Y que de repente se enferma de los pulmones o del corazón. Eso fue derivado a esa vida que llevó anteriormente. Entonces tenemos que afrontar esas consecuencias, ¿no? Tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, hermanos, ¿sí? Por eso la primera bienaventuranza, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque esos van a dejar que Dios obre. Nada más prueben ustedes. Porque ¿de qué sirve, hermano, que nosotros nos afanemos? A veces nos preocupamos por algo que no está en nuestras manos y no depositamos nuestra confianza en Dios. Hay quienes apenas acaban de pagar la renta de este mes y ya mañana están preocupándose porque, ay, ¿qué voy a hacer para pagar la renta del siguiente mes? Eso no es vida, hermanos. Mejor confiemos en el Señor. Dios quiere seguir formando nuestro carácter. Que usted y yo reconozcamos que somos pobres de espíritu y que aprendamos a confiar y a depender solamente de Dios. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Dejemos obrar, dejemos actuar a Dios, despojémonos de nuestro super yo, de ese orgullo, de esa soberbia, de esa vanidad que nada nos ayuda. Mejor seamos pobres, mendigos, humildes, sencillos. Reconozcamos que separados de Dios nada podemos hacer. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Que tenga una buena tarde.